La cuenta de Twitter es @FNPI_org, las etiquetas numeral Premio GGM y numeral Gracias Gabo. También pueden descargar la aplicación Premio Gabriel García Márquez para Android, iPhone y Windows Phone. Para continuar entonces con nuestro programa, los invitamos a disfrutar del panel sobre ética periodística, en el que participan el periodista Javier Darío Restrepo, la periodista Marcela Turati, ganadores del reconocimiento a la excelencia. Ellos van a estar en conversación con Mónica González. Ella es integrante del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Los dejamos entonces con esta charla. Muy buenos días a todos. Para mí es realmente un honor esta tarea que me corresponde hoy día, porque estar en un conversatorio con Javier Darío y con Marcela creo que es de las cosas más bonitas que puedan pasarle a uno en esta premiación, porque algunos de ustedes podrán preguntarse por qué el conversatorio es sobre ética cuando el premio es excelencia. Bueno, yo estaba escuchando atrás sobre el último panel y había algunas preguntas sobre como que la ética es tan difusa, como que los parámetros son tan difíciles de fijar, como que la ética de repente es ambigua. Como que la ética y el periodismo tienen nexos a veces no tan estrechos. Y la verdad es que para la Fundación Nuevo Periodismo, la Fundación Gabriel García Márquez, todo eso no es así. La ética es algo que se trabaja y que se vive cada día, un periodista de verdad. No siempre podemos respetarla, no siempre la llevamos con nosotros, muchas veces la violentamos, pero la gracia, el deber de nosotros es saber exactamente qué estamos haciendo y qué estamos vulnerando. Porque cuando estamos vulnerando la ética, lo que estamos haciendo es vulnerar los derechos de las personas, de otras personas, a quienes debemos servir. Por eso hoy día, cuando nosotros conversamos con las dos personas que han ganado el premio más importante de esta jornada, a la excelencia, a la trayectoria, tenemos que decir que por primera vez hemos roto una tradición. No hay una sola persona que haya ganado ese premio, como siempre. Hay dos. Porque este es el primer año en que estamos sin el gran maestro, García Márquez. La persona que tengo a mi lado derecho es Rubén Darío. Perdón. Me quedé porque pensé, ¿por qué te había dicho Rubén Darío? Javier Darío, y tengo que pensar que fue por algún poema, ¿no? Javier Darío Restrepo, para los colombianos es alguien muy, muy conocido. Y para los periodistas de la Fundación, más aún, porque ha animado un consultorio ético durante muchos años. Pero lo anima no desde el escritorio, no desde los textos de docencia. Lo anima desde la experiencia que tiene de 57 años de haber ejercido el periodismo aquí, en el extranjero, cubriendo las guerras que han desangrado a nuestro continente, pero también la visita del Papa, por ejemplo. Es un hombre que ha hecho la labor de reportero a concho, se las sabe todas y no posa de aquello, simplemente lo pone al servicio de los periodistas. A mi lado izquierdo tengo a Marcela Turati, la segunda patria de García Márquez, México, allí el país donde también armó la patria de los suyos y de los nuestros, que somos todos nosotros, porque aquí está el legado de García Márquez. Y Marcela es fiel reflejo de ese legado. Es una periodista joven y el Consejo Rector de la Fundación ha querido premiar en ella el coraje, la valentía, el servicio público en periodos de emergencia, en periodos que hemos vivido durante tantos y tantos años en este continente. Marcela ha estado desde hace ya bastantes años ligada a la Fundación y no por eso la premiamos.
estuvo en el primer taller de Kapuczynski, ha estado con otros maestros de la Fundación, ha sido finalista, pero fundamentalmente lo importante de Marcela es que fue cofundadora de Periodistas de a Pie. México hoy día, y desde hace varios años, es sinónimo de violencia, masacre, impunidad, faltas a la ética, falta de legalidad, falta de institucionalidad. En ese horror se desenvuelven los periodistas. Y hay que decirlo, en México la solidaridad entre periodistas no abunda. Por eso que es importante que surja una organización que estiró la mano y que se fue creando pulso a pulso para poder defenderse, prepararse y hacer mejor la tarea. Dejo de hablar yo porque ustedes vinieron a escuchar a las dos personas que tengo al lado mío y voy a partir contigo. Voy a hacer una falta de protocolo con las ramas y voy a partir contigo, Javier Darío. Me encantaría que nos dijeras, ¿cuál es a tu juicio la mayor falta a la ética que se comete en el periodismo de hoy? ¿Cuál es lo que tú percibes estando siempre con las antenas tan puestas? En primer lugar, saludar a la audiencia, decirles que me tomo con calma cosas tan hermosas como las que acaba de decir Mónica, atribuírselas sobre todo a su enorme generosidad. ¿Y cuál es la mayor falta a la ética? Me pareció entenderte, porque además tengan en cuenta soy sordo y a veces tengo que captar como quien caza mariposas frases y luego reconstruirlas. Pero esa fue tu pregunta, ¿cierto? Yo creo que hay una falta que es común y de la que uno no es consciente, y es la falta de la identidad profesional. Es decir, dejar de ser periodista para convertirte, por ejemplo, en comerciante de noticias. Valorar esa historia que hace la gente simplemente por su capacidad de venta de ejemplares o de puntos de rating. Porque ya eso es renunciar a la identidad profesional del periodista y asumir otra identidad, la identidad de negociante o la identidad de relacionista público. Porque eso implica no solo desconocimiento de la propia identidad, sino renuncia de sí mismo. A partir de ahí vienen todas las otras fallas que impiden que el periodista esté siempre en el camino de ascenso. Reitero, ser ético es estar en el camino de ascenso. Estar estancado, estar satisfecho de uno mismo, es lo menos ético que se puede pensar. Gracias, Javier Darío. Marcela, cuando se investiga el narcotráfico, que es el reino de la impunidad y de la no legalidad, entre paréntesis, yo escuchaba al periodista Rubio del Mundo que decía que los periodistas teníamos que estar siempre al lado de la ley o dentro de la ley, y yo quiero hacer una confesión aquí. Los mayores tesoros me los he robado. Me lo he robado todo. Porque a veces hay que hacerlo, ¿no? Antes que los documentos se quemen o se pierdan. ¿Cuáles son los riesgos de la ética? Hay una ética difusa. ¿Cuál es la ética que tiene que tener el periodista muy claro? Y yo creo que ese ha sido uno de tus desafíos. Cuando llega a una zona caliente, donde incluso el valor de la vida es tan barato. ¿Qué se tiene? ¿A qué se respeta? ¿Qué se tiene al norte? ¿Qué se tiene como columna vertebral ética? Claro. Bueno, primero yo también quiero agradecer primero a don Javier, porque él ha sido un padrino para mí. Estoy un poco nerviosa. Bueno, él ha sido un padrino para mí, para la red y para muchos periodistas. Es lo que yo digo, es el Pepe Grillo de los periodistas, es la voz de la conciencia, y cada vez
que he estado con dudas sobre el oficio, sobre qué hay que hacer, pues regreso a don Javier, a lo que ha escrito, y siempre me da fortaleza. Y bueno, yo me siento muy honrada de estar aquí. Yo soy una hormiguita ante tamaño señor. Y bueno, gracias. Y por otro lado, Mónica, pues que además de amiga es una maestra muy importante y marca estándares de periodismo muy importantes, y siempre nos está dando clases a todos y lecciones sobre lo que hay que hacer y lo que no se tiene que hacer también. Bueno, en cuanto a coberturas como México, ¿no? Ahorita con la violencia, el narcotráfico, yo creo que el periodista, además de decir lo que está ocurriendo, no tiene que quedarse en el horror, ¿no? No tiene solo que, no tiene que dar notas. ¿Hablas de describir una masacre, por ejemplo? De describir una masacre o cualquier hecho violento que haya ocurrido y que haya impactado. El gran problema es que nos quedamos como con todas las desgracias, apuntando todo lo terrible que ocurrió, pero no se explican las causas, ¿no? No se explican los diferentes actores. Generalmente tampoco se da voz a los que están tratando de hacer algo. Generalmente se le da voz solo a los victimarios, y las víctimas no caben en este tipo de notas. La gente que está sufriendo no cabe, no se voltean a ver, y creo que eso tiene un efecto paralizante en la sociedad, tiene un efecto que no ayuda un poco a salir adelante, ¿no? Y creo que es importante esto, el contexto, las causas, e incluso ir viendo hacia dónde apunta si no se resuelven ese tipo de violaciones a los derechos humanos o de atrocidades, ¿no? Marcela, pero eso a lo mejor significa contar esas causas, arriesgar la vida. Y hay periodistas que tienen que pensar en lo suyo, en mantener su familia. Entonces, claro, hay que hacer estrategias. O sea, se puede contar buenas historias y se puede ir a las causas y se puede hacer más investigación, pero hay que proponérnoslos. Creo que si decidimos ser periodistas y si nos toca esa circunstancia, bueno, es nuestro papel, y quien no quiera, pues se puede cambiar a otra sección, o yo conozco muchos periodistas que están escribiendo libros a futuro para cuando se puedan decir las cosas. Hay muchos periodistas que nos estamos organizando para tratar de crear estrategias para sacar esa información cuando no se puede sacar. Hay medios que la tienen que ceder, o que también, porque la información es un bien público que nos confían los ciudadanos, hay medios que se le dan a corresponsales extranjeros para que ellos lo puedan publicar, y entonces así ellos publicarlo y echarle la culpa al New York Times o al Dallas Morning News, que fueron, o Verdad Abierta, o como sea, que fueron los que publicaron primero. Hay otros que se tienen que quitar el nombre, pero hay estrategias. O sea, la cosa es que la información no se quede, que la información salga y que la gente esté informada y sepa lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, y tenga la mejor información posible para que pueda tomar decisiones. Javier Darío, ¿cuál sería a tu juicio? Y te pido una pequeña confesión para que todos puedan aprender un poquitito. ¿Cuál sería una falta ética que tú hayas cometido? ¿Cuál ha sido qué? No hablo de las íntimas, hablo de las profesionales. Una falta ética. ¿Una qué? Una falta ética. Tuya, en un momento dado te sacaste la ética de encima. Pues te puedo contar y les puedo contar un episodio que lo repito porque a mí me enseñó muchísimo. Recibo en el Consejo de Redacción la orden de cubrir una rueda de prensa a la que ha convocado el director del DAS, el general Maza Márquez, que se siente muy ufano porque ha capturado una banda de secuestradores. Salgo con mi camarógrafo, llegamos, los tienen a todos filados al frente, a un lado está el general,
El general explica, cuenta la audacia de sus agentes y la captura de la banda de secuestradores. Le doy orden a mi camarógrafo, un paneo y luego que vaya tomando en detalle a cada uno de ellos, se arma la nota y al día siguiente recibo la orden de pasar a la oficina de la directora y allí me encuentro a una mujer que está delante del escritorio de una dignidad impresionante, modestamente vestida, pero infinitamente digna. Me mira, me dice: yo no vengo a pedirle a usted que rectifique. Solo quiero decirle que ese señor que estaba a la derecha, un señor bajito de bigotico, ese es mi esposo. Y ese hombre, se lo juro, es incapaz de matar una mosca. Fue todo lo que dijo. Pero como si hubiera precipitado sobre mis hombros una carga de plomo, ese día sentí que me pesaba la profesión. Pero aprendí. Y aprendí que uno como periodista no le debe creer a nadie y sobre todo si se trata de autoridades. Porque por una razón elemental, quien está en el poder tiene demasiados motivos para mentir y muy pocos alicientes para decir la verdad. Marcelita, no te voy a hacer la misma pregunta. Pero no quiere decir que no te la vaya a preguntar después. Aprovecho de decir que si tienen preguntas que hacer, vayan escribiéndolas en un papelito para que después podamos dar paso a las preguntas. Marcela, cuando se está investigando en la zona donde actúa el narcotráfico con métodos que ni siquiera las peores dictaduras del Cono Sur tuvieron, sin tregua, sin piedad, ¿cómo influye, cómo afecta el ego? Es decir, esa necesidad a veces del periodista de tener una primicia, de romper con una historia, y en el fondo esa sed de fama, de reconocimiento. Sí, el ego en este tipo de situaciones es muy difícil y puede costar la vida de uno o el ataque al medio. A mí hay algo que me preocupa mucho, que es cierto tipo de noticias, o bueno, cierto tipo de, no sé, de investigaciones, cuando se mata después de una nota a gente inocente, ¿no? Que siento que es como que estamos siempre en la cuerda floja y que uno... Es decir, tener el sentido de la responsabilidad cuando escribes de a quién estás develando frente al enemigo. Claro. El enemigo son los narcos. Sí, recientemente asesinaron a toda una familia, parece que por una nota de un corresponsal. Él no sabe si fue por su información, pero en la información él decía que pronto le iba a dar todo el archivo que él tenía sobre los narcos. Y llegaron y rafaguearon a él y a toda su familia. Pero me he enterado y tengo varios colegas pues que cuando platicamos cargan el peso de un muerto, ¿no? Del único sobreviviente de una masacre. Y yo me pregunto siempre, ahí qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, si van a matar al último sobreviviente de una masacre y la justicia no va a tener esa pieza, y si no se va a colaborar con la justicia y esa masacre se va a quedar ahí, si tenemos la exclusiva, ¿qué hay que hacer? ¿Qué prima, no? ¿Qué prima? Si piensas en cómo hacer justicia para romper la cadena de la impunidad o contar una historia.
Claro, y en tu historia, pues claro, que tú eres el único, pues poder decir que tú eres el que entrevistó al único sobreviviente, y ahí pienso mucho qué datos te ocultas, qué te toca hacer, cómo hacer para que no lo maten, ¿no? Y cómo hacer para que la justicia, si es que existe, porque pues, la verdad es que siempre lo que pasa es la impunidad, ¿cuál es tu papel? Y no sé, también nos toca a veces decirle a los entrevistados la repercusión que va a tener nuestra entrevista, porque cuando son campesinos, cuando no saben que están hablando con un periodista, pero no tienen ni idea las repercusiones que puede tener esa información publicada, en mi caso, pues en el semanario Proceso, para su seguridad. Entonces yo oigo que muchas veces dan el consejo de usted nunca ofrezca el off the record, ¿no? Usted no ofrezca el anonimato, que ellos se lo pidan, pero yo creo que en esos casos, bueno, tiene que ofrecer, o por lo menos hacerlos entender las consecuencias que hay de esto. Entonces, a veces sí creo que el ego es dañino, ¿no? Porque lo que queremos es nuestro nombre, y lo primero que tenemos que pensar es que, pues, que la víctima no sea revictimizada. Señor Restrepo, este país que ha sido un país que ha estado más destrozado y han debido soportar tantas y tantas batallas internas y tanta violencia. ¿Cómo cree usted que ha influido el ego en los periodistas frente a vulneraciones con la ética, con el derecho de las personas, con a veces dar una primicia protegiendo a un equipo completo de periodistas, no solamente quitándole la seguridad a un grupo de ciudadanos, también poniendo en riesgo la vida de un equipo periodístico? ¿Cómo lo has visto en Colombia? Hay en este momento, frente al tema de la violencia y particularmente en este instante el tema del posconflicto, todo un reto para el periodismo. Creo que es un momento propicio para que el periodismo se examine a sí mismo y un momento de hacer un periodismo distinto. Yo he estado en estos días en conferencias y talleres sobre ese tema y consulto a las personas que están conmigo, y creo que no los traiciono si digo que hay un consenso en que necesitamos un periodismo diferente, sobre todo muy liberado de toda esa hojarasca comercial que crece alrededor de la información. Noticias que puedan elevar el rating, noticias que puedan entretener a la gente, todo eso es hojarasca. Y en este momento esa hojarasca hace daño, porque se necesita, yo pongo una comparación, y es la que dejo a consideración de ustedes. En este momento, Colombia es un enfermo grave. Y eso se puede confirmar con las cifras sobre salud mental de los colombianos. Uno de los últimos datos indica que en el mundo es el segundo país con más gente con problemas mentales. La primera es Estados Unidos, y eso lo entendemos todos. La tercera es Ucrania, y entre Ucrania y Estados Unidos está Colombia. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, ¿cuál es el impacto que está haciendo la información que estamos dando? A mí me preocupa estar mirando noticieros de fin de semana, donde todos son las tragedias que ocurrieron como si ese fuera el recurso fácil. Pero más allá de esa cuestión puramente técnica,
Me pregunto yo si gran parte de esta gente, más del 65%, está impactada por la violencia o por hechos de violencia, ¿a qué echarle a cuestas más hechos de violencia? Y consideraciones así lo llevan a uno a concluir que a la vez que es la gran responsabilidad, la gran oportunidad, también tiene que ser el gran viraje de la prensa. Decían los violentólogos convocados por el presidente Barco y todos ellos de la Universidad Nacional, decían, en este momento a la guerrilla le corresponde desmontar las armas. Al gobierno le corresponde desmontar esta situación de injusticia y a la prensa desmontar la violencia que hay en las mentes y en los corazones. Si esa es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad hermosa, pero que supone un cambio muy radical en nuestra manera de ver las noticias y nuestra propia profesión. Yo pienso que lo que acaba de decir Javier Darío es algo que está presente en nuestros debates porque estamos conscientes, yo creo todo, que ha llegado la hora de, en medio de tanta incertidumbre sobre el periodismo y otros tópicos en el mundo, pero sobre todo sobre el negocio en que está cimentado el periodismo, ¿cómo hacer este periodismo que necesita la sociedad? Porque estamos conectados con ella. Y a mí una de las cosas que me complica en México es la pasividad de la sociedad, que lo relaciono con lo que tú dices, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables? ¿Hasta qué punto? Y no vamos a cargar con las culpas porque eso es imposible. De embriagar a veces a la gente en más miedo, pero también en desinformación. Yo siento que, esa es mi opinión personal, que el tema es que nosotros no estamos informando de verdad. Y al no informar de verdad, hay un tema de pasividad. Es decir, cuando uno piensa en la cantidad de muertos en México, Marcela, uno se pregunta, ¿y por qué la gente demora tanto en reaccionar, en demandar, en exigir? ¿Y por qué hay tanto periodista que niega la violación permanente de derechos humanos, los muertos? Un país que recién acaba de empezar a pronunciar la palabra desaparecido. ¿Qué pasa? Y este es un tema ético también, ¿no? Bueno, yo creo que en México muchas de las redacciones están secuestradas, ¿no? La información está secuestrada y cargamos décadas de una relación perversa entre la prensa y el poder. Y el poder, a través de los convenios publicitarios, dicta qué se puede sacar y qué no. Ahora, por ejemplo, se borró el tema de las víctimas, entró el PRI otra vez y de un plumazo las víctimas fueron, no sé, echadas abajo de la alfombra para que nadie las vea, y hay una percepción de que México ya se arregló. Y lo que me sorprende es que los reporteros que cubrían eso los reporteros están todos sorprendidos porque antes les pedían pues que reportaran la guerra y ahora ya no cabe, ya no entra, ya no está en la agenda. Hay una famosa película de Costa Gabra, La guerra terminó, con un guión de Samprún, Joaquín, en que hablaba de fines de conflicto que no existen, ¿no? Esto es, se fabrica este fin de conflicto. Sí, se fabrica y sabemos que hay convenios publicitarios, pero lo que me llama la atención es que algunos dueños de medios lo hacen para agradar sin que nadie se los pida. Es algo que yo no entiendo, ¿no? Como de oficio ellos van y se ponen para agradar por si algún día necesitan un favor, para que les den un favor. Y también
es cierto que, no sé, hay muchas críticas de que los medios saturaron el tema de la violencia y que se hablaron de todos los horrores el sexenio pasado, y hay todo un debate de, hubo todavía un pacto por la paz de los medios, ¿no? Por visibilizar la paz que no existía, pero bueno, por autocensurarse a mi punto de vista. Y es como todo un debate porque hay medios que dicen, bueno, somos un espejo de la realidad, están pasando estos horrores, hay decapitados, ¿por qué no vamos a pasar las fotos de los decapitados si esto nos ayuda como sociedad a vernos? Y yo lo que creo es que, bueno, podemos ser un espejo de la realidad, pero podemos ser un espejo inteligente, ¿no? Podemos ver y reflejar no nada más el horror, sino también las posibilidades, las causas, porque muchas veces en las causas está lo que se puede hacer, reflejar a los que están tratando de cambiar esta historia, reflejar las consecuencias, ver cómo otras sociedades pasaron por esto y qué decisiones políticas se tomaron, porque para la gente la violencia es como que no se pudiera hacer nada, y se puede hacer algo, o sea, en otros países se ha hecho, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que nos toca hacer, y también ahora creo que muchas bases de datos, ¿no? Yo publico mucho de testimonios de víctimas, pero llegó un momento en que dije, bueno, pero hay que darle sentido, o sea, todo lo que me están diciendo, hay que darle sentido porque están hablando ya de mecanismos que se repiten, patrones, y creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a pasar de la confusión a la complejidad, ¿no? Y de ahí esbozar al monstruo, decir se mueve así, camina así, actúa así, y la gente que pueda hacer algo con su miedo y que pueda intervenir en esta historia y tratar de hacer algo, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, contar y mostrar que el monstruo no es imbatible, ni un Batman o un Superman, es ganable. Marcelita, ¿podremos confesar alguna falta a la ética? Sí, claro. Bueno. No, sí, esa fue hace tiempo y no mucho. Estaba cubriendo un huracán y nada, llegué al aeropuerto, empiezo a ver que estaban evacuando a los ricos únicamente y que todos los pobres estaban haciendo filas. Y pues yo quería ganar la nota en el online porque llegué tarde a ese huracán, y yo vi que había muchos reporteros, pero a nadie le llamó la atención que los aviones salían solo con ricos, ¿no? Era como, pues es normal, acá están todos los pobres. Y hice una nota rapidísima y mi tono era burlón de que estaban evacuando a los ricos, ¿no? Y era como una burla a la gente que estaba siendo evacuada, ¿no? De que ellos no se podían tomar el sol y tal, y siento que me pasé, ¿no? En mi burla fui muy, o sea, que ellos también son humanos y tal, y yo debería haber dirigido eso hacia las autoridades, ¿no? Ese enojo, canalizar eso que sentía. Y otra cosa que también siento que todavía no termino de procesar es mi cobertura de Haití, ¿no? Me mandaron a Haití, me mandaron tarde. Después del terremoto. Después del terremoto, y siento que como los medios pasaban puras imágenes tremendas y todo el mundo me mandaba mensajes de estás bien, necesitas psicólogo, puedes hablar, y yo decía, qué raro, o sea, ellos no están viendo lo que yo veo, porque yo veo mucha solidaridad, ¿no? Yo estoy viendo, yo no sé por qué puerta entré, yo siento que entré por la puerta de la cocina y quizás llegué 2 días tarde, y aunque había muchos cadáveres, yo veía que la gente se organizaba, que la gente cantaba en las noches en los campamentos, que se bañaban todos los días y con una dignidad tremenda afrontaban su día a día. Y en mi nota yo no lo reflejé, no entendí por qué
no tendí ese puente también a decir, esto otro también está pasando, ¿no? Eso, y la otra cosa que me pasó en Haití, que también todavía sigo sin poderlo hablar, es el cinismo de los medios de comunicación, ¿no? Y, o sea, quedé como asqueada y con muchas dudas de qué tiene que hacer uno en una situación así, en un terremoto, donde nadie come o nadie tiene agua y tú sí traes agua, donde, no sé, los recursos que tú tienes y para sobrevivir y los otros no, y ahí sentía como, no sé, me sentía muy desgarrada, pero bueno, pues traté de hacer cosas, luego hice reportajes buenos, pero en mi primer reportaje no reflejé esa otra parte que también era parte de la realidad. Bonito, ¿no? Ese desafío para el periodista siempre, cómo controlar la ira personal, cómo controlar la rabia, cómo no dividir el mundo entre negros y blancos. Difícil, porque es un desafío permanente. Tanto como, pienso yo, en Colombia hay otros carteles que han surgido, no solo del narcotráfico, porque esto es como la lepra, ¿no? Las malas prácticas se pegan. Los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, en Colombia, tienen comportamientos de cartel, porque se juntan para decidir determinadas líneas de acciones que perjudican a los ciudadanos. Por ejemplo, el sector inmobiliario es otro sector que se comporta como cartel, por nombrar algunos. ¿Por qué los periodistas no mostramos esa realidad y seguimos mostrando solo narcotráfico? ¿Qué nos pasa? Yo creo que en eso intervienen muy distintos factores. No hay que olvidar el factor comercial. Los colombianos nos preguntamos por qué esa insistencia en hacer series de televisión sobre narcotraficantes o sobre las mujeres de los narcotraficantes. Y luego, después del éxito que esas series tienen en Colombia, eso se exporta. Cualquiera entiende que ese producto de exportación está dejando unas enormes ganancias. Y ahí aparece con mucha claridad el dilema, o el dinero o los objetivos que debe tener todo producto de comunicación social. Uno como periodista entiende que el periodismo está hecho para lo público y por consiguiente debe tener un régimen de austeridad tanto en la vida misma como en los ideales u objetivos que uno se propone con una actividad. Entiende uno que lo público es lo que le da dignidad al ejercicio profesional. En la medida en que uno descubre que está ejerciendo su oficio únicamente para provecho de una persona, de un partido, de un gobierno, ese ejercicio profesional se degrada. Pero cuando uno entiende que su trabajo es para bien de toda la sociedad y está promoviendo los valores de esa sociedad, uno entiende que ha ganado y que su oficio lo dignifica y uno está dignificando el oficio. Por eso, a mí me parece fundamental preguntarse uno con alguna frecuencia, ¿yo para qué soy periodista? Me llamó mucho la atención una encuesta que se hizo, la Konrad Adenauer y la Javeriana, creo que fueron, en que le preguntaban a los periodistas, ¿usted por qué es periodista? Y hubo 30% de respuestas en que el periodista no supo encontrar una respuesta. No sabía para qué era periodista. Yo presumo que fue por un cierto pudor al encontrar que su respuesta no era una respuesta que se pudiera mostrar. Pero lo cierto es que si ese 30% no se sentía orgulloso de su profesión, es porque había abrazado la
profesión equivocada o tenía una manera equivocada de ejercer la profesión. Javier Darío, ¿cuánto influye no tener conocimientos técnicos, económicos, matemáticos, para un periodista, por ejemplo, que de repente tiene que desentrañar un problema de una estafa, de un complot en que hay elementos complejos? ¿Cuánto influye? Porque los periodistas somos ignorantes, ¿no es verdad? Si te he entendido, porque siempre tengo la dificultad por este problema de sonido, si te he entendido, lo que más necesita el periodista es una capacidad de escuchar. Por ejemplo, si tengo delante de mí un problema económico del país, el presupuesto, qué sé yo, escuchar a los que saben, buscarlos. Cualquier clase de problema que yo tenga que informar implica de mi parte una capacidad de escucha, y tener capacidad de escucha es ser consciente de mis limitaciones. A veces a los periodistas nos engaña mucho esa idea de que nos la sabemos todas, o de que nadie nos tiene que enseñar. Y esa humildad de ir ante la gente que sabe cómo se lee un balance. Porque me encontré con unos balances y me pierdo en esa selva de cifras. Voy donde alguien que me enseñe. Estoy haciendo una excelente información. Pero si yo tiro a acertar al azar, siempre estoy haciendo una información con generalidades o con inexactitudes. De modo que yo resumo gran parte de las virtudes necesarias para informar, la capacidad de escuchar. Muchas gracias. Marcela, en los periodos de violencia, en las zonas de violencia donde la legalidad queda un poco al lado, el periodista está tentado a convertirse en un activista. ¿Cuál es tu opinión sobre periodismo y activismo? ¿Dicotomía? ¿Suplantación? ¿Total normalidad? Sí. Bueno, esa pregunta me la hacen mucho por la red de periodistas, ¿no?, que fundamos, y siempre nos preguntan si somos periodistas o si ya somos activistas y en qué nos convertimos. Yo solo puedo decir que cuando empezaron a asesinar a periodistas y cuando empezamos a ver que las zonas en varias regiones de México se iban silenciando y que íbamos perdiendo pulso y que los periodistas estaban huyendo y que nuestros corresponsales tenían miedo de decir lo que pasaba, pues decidimos entrarle y fue todo un debate al interior de la red. Hubo gente que se salió de la organización porque decía que nosotros teníamos que ser solo testigos, que nosotros no podíamos asumir ningún papel. Pero ahí la reflexión fue: a los periodistas nos toca defender la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados, porque nadie lo va a hacer. Y de repente un día ya estábamos en la Avenida Reforma y convocamos a una marcha y no sabíamos ni cómo tomar la avenida y nos daba mucha pena porque nosotros siempre habíamos ido a cubrir marchas y nunca a hacerlas, ¿no? Y me acuerdo que los de las ONGs de derechos humanos que nos habían acompañado se burlaban de nosotros y nos decían, para que vean lo feo que se siente, órale, pónganse enfrente y caminen, ¿no? Y nadie quería y no sabíamos cómo se hacía eso. Ya algunos salieron y en el camino yo iba con una pancarta por un periodista asesinado y se acerca un colega y me dice: oye, te quiero entrevistar. Él también con su cartelito. Entonces me dice: deténme mi cartel. Entonces yo ya lo tomo y a él empieza a escribir. Entonces yo le digo: ahora yo te quiero entrevistar a ti, ahora deténme tú Y entonces él también lo coge y yo empiezo a escribir y al final decíamos: ¿quién va a publicar la nota si somos protagonistas, ¿no?, de esta nota? Ahí nos dimos cuenta que nos habíamos convertido en otra cosa
Pero yo lo que defiendo y lo que digo es que nos toca el derecho, la libertad de expresión, es cuidar la cancha, cuidar el espacio, que es nuestro espacio, pero no no es que queramos estar en las calles, ahorita es un momento especial, lo que queremos es hacer investigaciones para que los silenciadores pues no ganen la batalla, ¿no? Y lo último que hicimos fue, investigamos el asesinato de un compañero, de un reportero de Veracruz, Gregorio Jiménez. Cuando lo asesinan, pues nos organizamos 15 periodistas, rentamos un camioncito y fuimos a Veracruz a investigar y hacer lo que la justicia no había hecho y a demostrar que se podía investigar, ¿no? Y entonces lo que queremos... Canal Capital presentó conversatorios en el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, en directo desde Medellín.